Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré sobre el tema de salud mental en el trabajo, entre el sufrimiento en el trabajo y la organización saludable. ¿Quién les habla? Tatiana Guzmán, del programa de psicología de la Universidad Minuto de Dios. Antes de empezar, haciendo referencia a Gómez y Calderón, hay estudios de las entidades como Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud que evidencian una gran preocupación por el aumento del estrés laboral y del sufrimiento en el trabajo en estos últimos 10 años. Eso teniendo en cuenta que se calcula que más del 30% de la población mundial padece de este mal. Incluso en países industrializados la cifra alcanza niveles muy superiores. Por ejemplo, en América Latina, las estadísticas mencionan que cerca más o menos del 40% de los trabajadores han tenido pues niveles de estrés muy altos. Estoy hablando nada más de países como México, Argentina, Chile y Colombia. Antes de definir el término salud mental, es importante tener en cuenta que no es lo mismo hablar de salud mental a enfermedad mental, ya que son dos conceptos diferentes entre sí. Cuando hablamos de enfermedad mental, nos referimos principalmente pues, a la pérdida temporal de las habilidades cognitivas y sociales, para lo cual se nos dificulta el reconocer, el expresar y modelar las emociones, debido a que la persona es incapaz de participar pues, en roles sociales, ya que no logra alcanzar la armonía pues, entre el cuerpo y la mente. Pues en contraste a ello, la salud mental pues, hace referencia a los estados de equilibrio que tiene internos la persona que permiten utilizarlo todas las capacidades y las habilidades, en especial las cognitivas y las sociales, por lo que cuando un individuo provee de salud mental, este es capaz de expresar y modular las expresiones de forma correcta y están todas las capacidades de trabajar en roles sociales, ya que pues la relación entre el cuerpo y la mente pues siempre se mantiene pues como en armonía. Se puede decir que la salud mental son los estados de bienestar de la persona, el cual contribuye al funcionamiento de la organización. Pues Hoffman y Comper señalan que la salud mental es también un estado de bienestar psicológico y social que se dan en los entornos socioculturales, los cuales facilitan los estados positivos o negativos del clima laboral. Pues cuando hay una buena salud mental en una organización, los colaboradores expresan tanto placer como satisfacción e inclusive pues comodidad por lo que hacen. O al contrario, pues cuando una empresa no goza de buena salud mental, eso se ven afectados pues los estados anímicos del trabajador por medio, digamos, de las ansiedades, de las depresiones e inclusive pues por medio de la insatisfacción por el puesto de trabajo. Entonces, bajo esta concepción, se puede decir que la salud mental va mucho más allá de las psicopatologías laborales, donde la organización debe suministrar elementos para el desarrollo de la conciencia social, capacidad de transformar la realidad, subir los niveles de autoestima, los proyectos de vida, la creatividad, pues entre otros. La pérdida de salud mental en su gran mayoría se debe a la entrada de nuevas políticas o técnicas administrativas u operarias, subcontrataciones, lo cual afecta los niveles productivos de la organización e incrementa el aislamiento y la soledad de los colaboradores. De esta manera, los riesgos psicosociales laborales están directamente relacionados con la pérdida de la salud mental de los trabajadores, ya que de acuerdo a Gómez y Calderón, hoy en día el 90% de las organizaciones cuentan con índices altos de accidentalidad, siniestralidad y enfermedades laborales, donde apenas hace algunos años se ha empezado a hacer énfasis tanto en la importancia de la salud mental de los trabajadores en Colombia, pues se ha identificado que gran parte de estos trabajadores han sufrido consecuencias graves, tanto psicológicas como físicas y pues también sociales negativas. Esto pues debido al trabajo excesivo, la falta de tiempo para descansar o realizar pues algunas tareas. También se debe al acoso psicosocial que pues se vivencian en algunos puestos de trabajo. Se debe también a las injusticias que cometen a veces algunos jefes, tanto en las recompensas y en los ascensos laborales, que muchas veces pues son injustos. E inclusive pues también se da por comunicación ineficaz. En cuanto al sufrimiento en el trabajo, se considera que este se da a partir de la escasa salud mental, ya que el término sufrimiento pues se vincula directamente con el aburrimiento, la monotonía o pues con el miedo del colaborador pues hacia la organización.
Eso pues además Gómez y Calderón consideran pues que hoy en día las empresas pues no tienen presentes los conceptos tales como de responsabilidad social corporativa, ya que en la mayoría de los casos pues no se les brinda al trabajador un equilibrio pues entre la vida personal y la laboral, puesto que siempre el fin de las organizaciones como tal es la productividad, pues dejando siempre, pues en la mayoría de los casos, a un lado el sistema humano, puesto que hacen reducción de personal, bajas de sueldo y salarios, buscan, digamos, siempre como la reducción de los costes, pero pues esto trae algunas consecuencias graves, por ejemplo, como la desmotivación de los trabajadores, como, así también como la pérdida de interés pues, por el puesto de trabajo, también trae pues dentro del sufrimiento en el trabajo, pues hay grandes incrementos en los índices de estrés laboral, en las ansiedades y pues en otras psicopatologías relacionadas con esas. En cuanto a las psicopatologías, son puntos claves que llevan a que el trabajador sea mucho más susceptible a padecer pues sufrimiento laboral. Esto teniendo en cuenta pues que una persona que padece de estrés crónico afecta directamente la organización, ya que se le dificulta realizar ciertas actividades y posee afectaciones tanto físicas como emocionales. De acuerdo con el documental La mente enferma, depresión, ansiedad y estrés, dirigido por La Noche Temática, cada alteración emocional que produzca el cerebro tiene una respuesta que en algunos casos pues no suele ser la apropiada. Por ejemplo, pues las respuestas que se envía el cerebro cuando una persona pasa por altos índices de estrés, lo cual este lo estimula como una amenaza latente y pues la respuesta pues no es muy apropiada, que digamos. De esta manera, pues dicho documental también señala que las respuestas negativas del estrés laboral se da como consecuencia de mantener mucho tiempo en la zona de confort, de aguantar aspectos negativos de la organización. Por ejemplo, pues para mejorar el estrés laboral, pues se debe controlar la zona en la que se encuentra el colaborador, ya que si éste exige demasiado puede tener problemas rápidamente. Todos necesitamos descansar, recuperarnos, liberarnos del estrés, de todo el sistema en sí. Así que pues es importante que en los lugares de trabajo pues las personas no tengan que mantener su actuación durante 8 a 10 horas al día o de 5 a 6 días a la semana, porque al final pues, o sea, toda actuación pues va a caer. Porque de todas maneras, o sea, el trabajo como tal siempre tiene que mantenerse motivado, la organización siempre tiene que trabajar en pro, pues también pues de la motivación, del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, junto con el trabajador, junto con el colaborador. No es solamente como convencerse, decir, bueno, solamente para sacar ganancias, para sacar producción, productividad, sino que también pues tener en cuenta que está trabajando con personas, está trabajando con seres humanos. Así se puede decir pues que esas otros tipos de psicopatologías, como la ansiedad, la depresión, los trastornos como del estado de ánimo, los trastornos distímicos, los trastornos adaptativos, los trastornos del sueño e inclusive los trastornos de la personalidad influye de igual manera como como el estrés influye en lo laboral. Es decir, ya que una persona al poseer cualquiera de esas psicopatologías, es mucho más difícil que desarrolle capacidades sociales que se puede integrar con su equipo de trabajo, por lo que se irritan más fácilmente, tienden a, pues, a esas personas que en su mayoría mantienen cansados, sufren de numerosos cambios hormonales, mantienen, pues, o sea, como que tienden a tener más tristeza de lo normal o pues insatisfacciones. Y Garner, el trabajo en sí genera sufrimiento, puesto que en algún momento pues el trabajador va a tener que pasar por momentos de estrés. Sin embargo, pues este autor rectifica que el sufrimiento pues genera a su vez efectos patológicos tanto a nivel físico como social y psicológico de la persona que lo padece, pues además impide el desarrollo personal y profesional, ocasionando problemas laborales, ya que al estar en esta etapa, pues siempre se recurre como a comportamientos que no son propios de la personalidad. Por ende, las organizaciones deben proveer la transformación de ese sufrimiento mediante la realización del trabajador, la motivación para obtener, digamos, placer del puesto de trabajo y que ese no lo vea solamente como una obligación,
Además, para llegar a la transformación del sufrimiento, pues también se requiere mejorar algunos aspectos como la coherencia en la organización del trabajo, la calidad de trabajo, la redistribución simbólica, la comunicación eficaz y la justicia. En cuanto a la organización saludable, textualmente Salanova señala que pues para tener una organización saludable se debe dejar de ver primero la salud de los trabajadores pues como un medio y se debe empezar a verla más como una finalidad, pues ya que la calidad es una condición clave para que la organización se defina como saludable. Pues es decir, cuando una empresa se preocupa por la calidad de los trabajadores, consideran que la salud es parte fundamental de la vida laboral donde se enfoca más que todo como en promover el bienestar físico, mental y social en los más altos niveles. Sebastián Segura señala dimensiones que hacen que tanto los colaboradores como las organizaciones sean mucho más saludables, donde especifica que es importante que toda organización tenga espacios de trabajos activos donde el trabajador se sienta cómodo y pueda pues relajarse de todos aquellos estresores. Además, pues se deben fomentar los espacios, los trabajos en equipo, pues implementando la cooperación entre esas personas, ya que cuando pues se trabaja en equipo y hay un alto nivel de apoyo pues entre las personas que lo conforman, se incrementan mucho los niveles saludables de los colaboradores. Asimismo, pues la empresa también debe contar con planes de desarrollo donde se implementen pues el uso de los programas sistemáticos para identificar las potenciales y las habilidades de los trabajadores y con ello pues implementar programas de intervención donde se potencialicen pues dichas capacidades y por último, pues programas de promoción donde se les dé un contexto al trabajador para que pueda poner en práctica las habilidades generadas y también se le da reconocimiento a los colaboradores para motivarlos, para que ellos sigan, o sea, para que sientan como que la voz de ellos, como que ellos son importantes para la empresa. Así como pues también se debe incentivar a la participación para que el trabajador se sienta escuchado, que su voz esté tenida en cuenta en la organización, así como también se debe proveer por tener líderes justos y accesibles para todos los trabajadores, manteniendo siempre la comunicación y el entorno seguro entre el equipo de trabajo. Todo ello pues mediante la selección del personal apropiado. En cuanto a la gestión de la prevención de la salud mental, es importante no hacer solo uso de los programas de intervención de la salud mental, sino que es clave usar también herramientas que prevengan todo tipo de estresores o afectaciones en este tipo de salud, pues de los colaboradores. Por lo que mediante la actuación preventiva y las buenas prácticas empresariales, se logra facilitar el trabajo y la salud mental del trabajador. Esto mediante la prevención tanto primaria como secundaria y terciaria, donde la primaria incluye las políticas de prevención en los medios humanos, es decir, toma como punto de referencia las medidas de emergencia y la prevención de riesgos laborales mediante la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos que están expuestos. Las secundarias son sobre riesgos psicosociales a las situaciones traumáticas que pueden suceder dentro de la empresa, promoviendo siempre al trabajador hacia el conocimiento sobre el manejo y el control de los posibles riesgos y el trabajo en equipo. Y por último, la prevención terciaria se da mediante los programas de atención al empleado y los procesos de adaptación laboral, los cuales pues se realizan con el fin de lograr medios laborales saludables y seguros, donde el mayor objetivo pues es proteger al trabajador. Esto se da mediante la asesoría y tratamiento médico, asesoría y tratamiento psicológico y asesoría e intervención jurídica. Salanova explica que las organizaciones modernas esperan que sus empleados tengan iniciativas y sean proactivos, se ausenten poco, sean colaboradores, responsables de su propio desarrollo de carrera y que se comprometan con la excelencia de la empresa. Pero señala la autora que este objetivo organizacional no puede lograrse si los empleados no están satisfechos con sus trabajos y experimentan el estrés laboral. Advierte además que con la forma tradicional de dirigir las organizaciones no se logrará y que se necesita algo más para poner en marcha en la organización.